Bueno, ya estamos de vuelta en la cultura verdadera. Los días 15, 16, 17, incluso la madrugada del 18 de agosto de 1969, hace, ¿cuánto? 48 años, ¿no es verdad? Se hacía en una granja de Bethel, que en el estado de Nueva York, está en Estados Unidos aquello, un festival de música que reunió a casi medio millón de personas y que se transformó de ahí en adelante en una suerte de ícono, de hito en lo musical, pero no solo en lo musical, sino que también en lo social, por cierto, en lo político y en un montón de otras cosas más. Se llamó oficialmente el Festival de Música y Arte de Woodstock, pese a que, paradojalmente, lo comentábamos recién con los invitados que tenemos hoy día, no se hizo en el pueblo de Woodstock, que está ahí también en el estado de Nueva York, sino que se hizo en esta granja de Bethel. Y no se hizo porque sus habitantes mal podían saber lo que iba a trascender. Los habitantes de Woodstock se opusieron en ese minuto. Bueno, de Woodstock, cuyas imágenes estamos viendo ahí en pantalla, de este hito, de su contexto, de la contracultura que se aglutinó ahí, de lo que pasaba en el mundo en esos años, de lo que pasaba en Chile en esos años, vamos a conversar en este rato que nos queda de cultura verdadera con 4 invitados que se los paso a presentar al tiro. Las damas primero, Ok. Vamos a saludar a Denise, usted, la más que conocen, vocalista del grupo de rock psicodélico. Le preguntaba si era psicodélico en su origen. Yo no sabía que era psicodélico, ahora sé que sí era. ¿No? Agua Turbia, el grupo, que es un ícono de los 70, pero que sigue en funciones hasta el día de hoy. Absolutamente, sí, con disco, con todo. Nunca hemos parado. Creo que eso es lo maravilloso del momento y de las épocas, para cuando potencian los estilos de la música. Así que yo creo que Woodstock, de alguna manera, ya lo vamos a conversar, fue eso, lo más importante que dejó. Muchas gracias, Denise, por acompañarnos. Está César Albornoz, que es historiador, profesor de la Universidad de Stanford, y que su trabajo se ha enfocado, leo acá, César, en la historia de la cultura contemporánea, especialmente en temas de música popular también, ¿no es verdad? Así que te agradezco especialmente estar sentado en este panel. Muchas gracias por invitarme. Lobo Araneda, allá en la esquina. ¿Es por la barba lo de Lobo? Por la abuelita y la caperucita. Que es experto en música, productor general de la Radio Futuro y conductor del programa de la BBC, Las 7 Edades del Rock, emitido por nada menos que TVN. Así que muchas gracias, Lobo, por acompañarnos esta noche aquí en la red. Y a Rodrigo Larraín, que es profesor titular de la Universidad Central de Chile, sociólogo de la Universidad de Chile, maestro en ciencias sociales, máster en teología y un montón de otros títulos más. Así que, Rodrigo, muchas gracias por sentarte acá también a conversar de este evento. Lo vamos a ir destripando un poco. Partamos por el hito musical, si les parece, o lo que representó Woodstock en no meramente musical, que reúne artistas como la Joan Baez, Leo Aka, Santana, de Creedence, Janis Joplin, Joe Cocker, Jimi Hendrix, en fin. ¿Por qué Woodstock es visto como un hito, como una cuestión tan especial en la historia de la música, Lobo? ¿Cómo lo lees tú? Yo creo que fue también de una u otra forma el cierre de una época. Todo esto de la Flower Power, la época de la psicodelia y todo lo que convocaba a la generación de esa época, terminó en Woodstock. Fue el gran símbolo, el gran emblema de la generación por la convocatoria, por las bandas. Y sí, te iba a preguntar eso, ¿por qué? Porque se hacían festivales de esa naturaleza o de ese tipo, varios en Estados Unidos en esos años. Exacto. Este Woodstock tuvo un sabor especial por la convocatoria, por supuesto, 500.000 personas, eso era ya típico. También la reunión de tantos talentos puede ser, pero marcó un hito más allá de eso. Porque comenzó a ser el ocaso del hipismo, en cierta forma. Porque poco después se hizo el Altamont, donde tocaron los Rolling Stones y los Hell Angels mataron a un tipo de color. Sí. Y eso cambió la situación, la visión y también la forma de acercarse a la búsqueda de paz y amor que era el lema. Pero por lo mismo creo que Woodstock fue como la gran corona de esta gente. Ahora, César, para los muchos que nos ven seguramente que no saben lo que es Woodstock, ¿cuál era la música que reinaba y se hacía en los 60, fines de los 60? ¿Por qué fue tan importante ese movimiento en la historia de la música? Bueno, antes me gustaría hacer un aporte frente al por qué es tan importante Woodstock. Porque desde la historia que te sirve contextualizar y ver en perspectiva, digamos, desde un punto de vista más o menos crítico. Claro, tú tienes 500.000 personas asistiendo, que en la Isla Guay al año siguiente hubo también cerca de 500.000 personas.
Por el otro lado, en términos de la excelencia artística de las presentaciones, en Monterrey el 67, la presentación de Jimi Hendrix Experience, la misma presentación de The Who, fue tan notable como la presentación de Jimi Hendrix o de The Who. Hendrix es el que cierra Woodstock. En Woodstock, claro. Claro, que hace que el programa pase a la madrugada siguiente, un concierto de 12 horas. Claro, entonces ¿por qué Woodstock es visto como tal, como tan significativa? Y yo creo que justamente porque es visto. ¿No? Woodstock es un evento que se plasma en un documental, ¿no? Y es un documental que es una muy buena película, además. Sí, claro. Es un documental que gana el Oscar del 70, que se ve en todo el mundo, que funciona como una imagen en movimiento muy significativa. Y que además yo creo que eso es quizás la especificidad de Woodstock, ¿no? Ahí estamos viendo a Hendrix, que es capaz de transmitirse a una sociedad occidental desde la imagen en movimiento, así como algunos meses antes había habido una imagen en movimiento que se había transmitido a todo el mundo también, pero a través de la televisión, que fue la llegada del hombre a la luna. A mí me parece que por ahí hay un cuento, ¿te fijas? Hay un elemento musical que es significativo, por cierto. Claro, hay un rock psicodélico, hay un folk, ¿no? Hay un rock and roll, ¿no? Hay una música intimista, hay una serie de factores y una serie de movimientos y una serie de artistas de notable excelencia, y hay grandes presentaciones en el festival, hay grandes versiones. With a Little Help from My Friend de Joe Cocker es una maravilla, ¿no? El inversionista, claro, maravilloso. Pero yo creo que hay que prestar atención, además que es muy simbólico que sea a fines de los 60, no el último año, el 69, que tiene que ver también con, como dijo Lobo, con Altamont, ¿no? De los Rolling Stones, que también es documental, pero no tuvo el impacto que tuvo el documental de Woodstock, ¿no? El Woodstock se estuvo dando en Chile, por lo menos nosotros sabemos, hasta los años 80. Yo fui a ver Woodstock a Santa Lucía, de haber sido el año 87. En Cinemascope. Claro, en Cinemascope y en Cinerama. Entonces, ese elemento de que no solamente es música, sino que también es documentalidad audiovisual. Rock, y te muestra hippie, y te muestra contracultura, ¿no? La Denise tiene ahí, eso yo creo que es lo que le da la chapita Original One, que simboliza, y es interesante lo que tiene ahí como símbolo, que es la paloma, que simboliza la paz, digamos. La paz y la encima guitarra, de una guitarra que es la paz. Exactamente. Bueno, eso era en sí lo que tú decías de Woodstock. Además, en ese momento la gente y los hippies se buscaba mucho con espiritualidad, ¿no? Y venía todo un sí, un no, y esta sorpresa, esta imagen tan poderosa que fue el hombre a la luna, ¿me entiendes? Todo eso quedaba en los jóvenes. El hipismo fue bien especial para todos, digamos, porque se pensaba que se podía vivir en comunidad y todo eso. Bueno, yo viví como 2 semanas nomás porque... No era tan cómodo. Soy chilena, o sea, era difícil. Pero había en todo el afán de ser uno, ¿me entiendes? Eran miles y todo en el Central Park, era increíble. Después que terminó Woodstock, estaba lleno New York, nosotros vivíamos en el Fillmore viendo distintos grupos, el Madison Square Garden, después en el Central Park también, en todas partes. Bueno, la mitología popular chilense, Denise, te ubica a ti y a Guaturbia, que estaban haciendo ahí en Woodstock. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, la banda, es que la gente es maravillosa. Yo recién conversaba con el señor que la gente ve a Woodstock como una suerte de joya de todo. Comenzando por la música, el documental creo que lo elevó a niveles increíbles porque está perfecto, ¿entiendes? Para nosotros los latinos nos tiene que importar mucho que hubiese tenido un ratito para actuar Carlos Santana, porque no estaba presupuestado. Vino recién el editor de la revista Rolling Stone a Chile con Radio Futuro, Hernán Rojas, y Encuentros del Mercurio, y habló de todo eso. Entonces era re importante. Hoy en día lo siguen viendo como lo más mágico. Nosotros no actuamos. Hay gente que dice que nosotros actuamos. Estamos escuchando la interpretación de Hendrix del himno norteamericano, que lo más tocó, grande Hendrix. que lo tocó ahí en Woodstock, solo en guitarra, evidentemente, que fue uno de los hitos. Conozco un guitarrista que también toca el chileno, pero no se lo permiten en Chile. No. Pero lo ha hecho un pedacito. Es un acto de entera rebeldía. O sea, para siempre. De ahí nos pusimos algunos bien rebeldes. Bueno, yo ya venía un poco de antes, pero ahí ya me solté. Rodrigo, desde la sociología,
¿Cómo lees lo que pasó en Woodstock? Woodstock es una apoteosis. La gente quiere verlo como un acontecimiento, yo diría casi no natural, digo, para no decir sobrenatural. Pero también significa, como decía luego, la clausura de una situación. El rock americano y la cultura que integra el rock, desde el country, desde la música de Texas, el cajún, lo que significa el gospel, como una suerte de refolclorización de la música que se estaba escuchando, que era habitualmente centroamericana en esos años. La música que entretenía era la música hecha por gente de color y las baladas de origen francés que cantaba mucha gente, sobre todo en Luisiana, New Orleans y todos estos lugares. Entonces hay aquí ya un elemento nuevo, y eso es lo sociológico. Por ejemplo, ya el hipismo se ha hecho pacifista, la guerra del Vietnam. Ya está con la defensa de los derechos de la gente de color. También hay una forma distinta que ha empezado a aparecer, que es el hippie urbano, que es más político, que forman el Partido Internacional Juvenil, versus el hipismo clásico, que más bien es rural, que le gusta la comuna como alternativa a la familia, que también le gusta la expansión de la conciencia, porque nadie hablaba de drogadicción en esa época. Cuando uno ve, por ejemplo, lo que hizo Humphrey Osborne, con las drogas para efectivamente sacar a la población más pobre de la drogadicción, le fue muy mal por lo demás. Pero a él lo siguieron, por ejemplo, Alan Watts, Aldous Huxley y otros más. Bueno, Osborne es el que inventa la palabra psicodelia, que es mostrar la psiquis hacia afuera. Psiquis, mente, psiquis, y deleion, que es expresar. Entonces, todo se empieza a llamar psicodélico, versus otros que son psicalípticos, que son los que guardan la psique. Entonces, esa dicotomía es la que de alguna manera se presenta en Woodstock. Y ahí se quiebra de alguna manera y nos llega a nosotros. Vamos a mirar en un ratito imágenes, algunas se pueden mostrar, otras no tanto, porque hartas cosas pasaron en esa granja que tenía 240 hectáreas, si no me equivoco. De hecho, cuando tú quieres ver algún trozo no editado de Woodstock en YouTube que hay, te piden identificarte como mayor de edad. Es divertido, no sé si les ha tocado. No te puedo creer. Hacerlo, porque hay, claro, escenas que son hasta el día de hoy un poco más intensas. Todavía no puedo entrar. Oye, hubo ausencia en lo musical, hubo ausencias bien notorias. El más esperado de todos no llegó, que fue Bob Dylan en ese minuto del premio Nobel. Él vivía justamente en Woodstock, en el pueblo de Woodstock, y lo habían acosado de tal manera los hippies, cuenta la historia, que el tipo se molestó y decidió simplemente no ir. Tampoco fueron los Beatles por otras razones, digamos, que los habían convidado, estuvieron cerca. La Yoko Ono ahí estuvo metida. ¿Qué? La Ono, Yoko Ono. Claro, por eso de alguna manera no fueron. Presentarse un grupo que se llamaba los Ono. Las Plastic Ono Band. Sí, eso fue, John Lennon quería eso, pero no. Tampoco tuvo Led Zeppelin, en fin, pero Bob Dylan era como el ícono esperado ahí. Sí, es una duda, pero a mí pasó una vez que entrevisté a John Kay de Steppenwolf, el autor de Born to Be Wild, que también es un tema emblemático de esa época, y le dije, pero ¿por qué ustedes no estuvieron en Woodstock? Que era para mí muy lógico que estuviesen. Y me dice, nosotros teníamos una agenda muy diferente y en la época para nosotros no significó nada antes. Era un show más, un festival más. Y logró, con lo que me decían antes, la importancia que tuvo a raíz del documental y de la película. En el fondo, Woodstock podría bien haber sido un show más y... ¿Sí, en el documental, sí, en la película, tú crees que hubiera pasado a la historia, Augusto? No sé, yo creo que sí, pero es que es demasiado bueno el documental. Es que, no, antes tuvo Big Sur pasa tanto la historia, como todos estos festivales de música que irrumpen en esa época y que además dan cuenta, en mi opinión, y no solo mía, sino que de gran parte de los historiadores contemporáneos, digamos, de una especie de revolución cultural de ese momento, que es la irrupción de los jóvenes, ¿no? Como un segmento con un peso generacional y social significativo, que muy propio de la década del 50, 60, de la posguerra, digamos, lo que algunos historiadores hablan de los años dorados del siglo XX. Y en ese sentido, digamos, dentro de esta cultura juvenil, que es una cultura que de alguna forma perfila este estadio generacional no solamente como transitorio, sino que muchas veces como la cúlmine de la vida, ¿no? Una de las manifestaciones significativas del rock y otra este tipo de festival que como hemos conversado termina siendo una especie de nación gusto, como decía el radio. Que se ve, bueno, todas las que se proyectan desde el escenario hacia el público son en verdad impresionantes. Hablan de la cantidad de gente que congregó Woodstock, que además para los organizadores fue una relativa sorpresa porque esperaban mucho menos gente, 60.000, 100.000 personas, llegaron
500.000 en una convocatoria muy notable. Sí, claro. Y piensa tú, claro, 500.000 personas, yo creo que si uno hace un ejercicio de imaginación y proyecta la capacidad, a lo mejor Lobo y tú, Denise, la capacidad sonora de los equipos, es muy probable que el 80% no haya escuchado nada. Entonces, a lo mejor más significativo que la experiencia sonora del evento fue la experiencia de sociabilidad. Eso es lo que digo yo, de sociabilidad. Era de juntarse, de todo. Todo en ese minuto que nosotros lo vivimos, el resto de la vida lo hemos vivido. ¿Cuál era el ánimo de los asistentes? Era juntarse, era comunicarse, era de todo. Por ejemplo, muchos tenían guagua. ¿Sí? Y la guagua se pasaba para allá y para acá, era el cariño, uno traía una guitarra, tocaba, se conversaba mucho, aunque nadie entendiera nada de lo que está diciendo el otro, por decirte. Era el afán de tener algo en conjunto, y también de ser un power, de ser, había muchas marchas contra, tú sabes, lo de Vietnam, todo eso. Estaba en curso la guerra, claro. Claro, entonces había marchas siempre de la Quinta Avenida, todos los domingos, me acuerdo. Yo fui a varias, no tenía idea a qué iba, pero iba, porque yo también quería estar, me estoy trasladando a mí, a ese minuto, junto con Carlos, pues yo tenía, siempre estaba con mi marido, cabros chicos, pero igual. Queríamos estar en todo eso, queríamos sentirnos acompañados de lo que tú creías que era el resto de la vida, era la felicidad de la vida. ¿Quiénes iban, Denise, a Augusto? Porque no era, claro, está muy identificado con el movimiento hippie también, pero no es solo el movimiento hippie, era una suerte de generación de estadounidenses que estaban reclamando más bien asqueados por el desarrollo contra lo establecido. De las guerras, de lo que estaba pasando en el planeta en ese momento. Era estar contra lo establecido. Yo de alguna manera lo he estado siempre así. O sea, me casé para estar contra lo establecido, porque mi padre y mi madre no me lo habían permitido nunca, jamás, ¿me entendés? Y me saqué esa foto mágica, todos en pelota en la portada de ese disco, que ya no me dicen nada. Hasta hace unos años atrás todavía me daba pudor, pero ahora no me da ningún.